viaje duró unas horas. Cuando salí de la carretera principal y entré en la carretera secundaria, me invadió la sensación de que iba a estar muy solo aquí. Soy un ávido excursionista, pero como muchas de las rutas de senderismo que normalmente frecuentaba se habían vuelto casi abarrotadas últimamente, para este viaje me decidí por un sendero del que había oído hablar vagamente pero del que no sabía casi nada. Conduciría hacia un territorio salvaje serio, sin nada alrededor en cientos de millas. Técnicamente, el terreno era parte de uno de los parques nacionales cercanos, pero apenas se mencionaba en el sitio web del parque. Sospeché que esto se debía a que estaba mucho más lejos que los senderos visitados regularmente y solo se podía acceder a él desde un camino ramificado que prácticamente no conducía a ninguna parte. Mi plan era adentrarme en el desierto y acampar durante la noche bajo las estrellas. Vivo en un estado desértico, no te diré cuál, y pensé que habría algunas vistas impresionantes de las constelaciones en el cielo sin nubes por la noche, especialmente porque se pronosticaba que sería una noche sin luna. Ya había caminado por los populares senderos diurnos de la zona, así que estaba buscando algo un poco más lejos. El plan era acampar bajo las estrellas y regresar por la mañana. El camino desierto me hizo pensar que tenía razón al pensar que nadie había llegado tan lejos. Debería ser una buena oportunidad para relajarse y alejarse de todo. Finalmente, llegué a mi destino y me quité el asfalto de la carretera y me metí en la grava del área de estacionamiento, con los neumáticos crujiendo mientras reducía la velocidad hasta detenerme a un lado. Estacionamiento hubiera sido un título demasiado generoso. En realidad era solo un área sin sellar al lado de la carretera con un cartel que anunciaba la entrada al territorio del Parque Nacional. La zona estaba casi vacía, solo había otro coche aparcado. Salí y me estiré, miré a mi alrededor y vi el cartel bajo que marcaba el comienzo del sendero. Mientras lo hacía, eché un segundo vistazo al otro coche aparcado. Parecía como si hubiera estado allí durante un tiempo. Los 4 neumáticos estaban pinchados, aunque no parecían estar pinchados. Todas las superficies estaban polvorientas. Miré hacia atrás a mi auto, que estaba ligeramente cubierto por el camino de entrada, pero esto estaba realmente apelmazado. No había ventanas rotas y no parecía que lo hubieran robado y tirado, no parecía dañado en absoluto. Debe haber estado allí por un tiempo, pensé, preguntándome por qué nadie del servicio de parques ya lo había remolcado. Tomé nota mental de llamarlos cuando llegara a casa. Abrí la puerta de mi asiento trasero y saqué mi mochila, mi sombrero y mi rifle. Había pensado mucho si llevar el rifle. Después de todo, era un peso extra y lo más probable era que no lo necesitara. Pero la última vez que salí a caminar durante la noche tuve un encuentro demasiado cercano con un coyote que me dejó deseando tener algo más que rocas con las que protegerme. Pensé que como era solo un calibre 22 pequeño, no sería demasiado pesado y lo empaqueté en un estuche blando liviano que cabría junto a mi mochila. Metí la mano en mi mochila para buscar protector solar y me unté un poco en los brazos y el cuello. Antes de apagar mi teléfono, había llamado a mi hermana antes de irme de la ciudad para contarle mis planes, y guardarlo junto con mis llaves, cargar mis cosas con los hombros y emprender el camino. No había recorrido más de un par de cientos de metros cuando reduje la velocidad hasta detenerme, con la nariz en el aire. Había la más mínima brisa, pero con ella venía el indicio de algo detrás. Hice una mueca cuando el aire cálido golpeó mi cara, porque el olor que emitía hacia mí era terrible. Huele como si algo hubiera muerto, murmuré para mí mismo. La brisa amainó y el olor se fue con ella. Dije, partiendo de nuevo y acelerando el ritmo. No podía ver ningún busardo alrededor, pero si había algo muerto cerca, no quería estar cerca de él si el viento volvía a levantarse. La caminata transcurrió sin incidentes, no los aburriré con todos los detalles, pero fue un gran terreno, un sendero claro y fácil a través de los matorrales del desierto. Después de algunas horas, respiraba con dificultad cuando llegué a un tramo un poco más montañoso del sendero. Llegué a la cima de la elevación y vi que el terreno se aplanaba hacia adelante formando una amplia meseta. Mirando el sol, vi que era media tarde y decidí que este era un lugar tan bueno como cualquier otro para acampar durante la noche. Caminé unos minutos más antes de salir del sendero, avistando un bonito terreno llano donde se había despejado la maleza. En el centro quedaban restos de una fogata, solo unos trozos de carbón y algo de tierra quemada. Asentí para mis adentros, me quité la mochila y el estuche del rifle y los coloqué en el suelo cerca de la vieja fogata. Pasé más de una hora trayendo leña y otra media hora rompiéndola toda en pedazos manejables. Había mucho alrededor, muchos arbustos y matorrales bajos y muertos alrededor del lugar.
Quería suficiente leña para que el fuego durara fácilmente toda la noche, el sol apenas comenzaba a ponerse y empezaba a hacer un poco de frío. Me quedé atrás y miré mi pila de leña, era bastante impresionante, y probablemente mucho más de lo que realmente necesitaría. Más vale prevenir que curar, me encogí de hombros. Los últimos rayos de luz del día se asomaban por el horizonte mientras encendía el fuego, acumulándolo hasta que crepitaba alegremente. Comí un par de barritas energéticas que había preparado como cena fría, bebí un poco de agua y me senté en el suelo mirando las estrellas que salían, sintiéndome muy tranquilo. Ese sentimiento no duró mucho. Escuché que el viento se levantaba antes de sentirlo. Silbaba entre las rocas y los arbustos, parecía girar, pasándome y luego retrocediendo antes de llegar. Traía consigo una calidez extraña para el desierto por la noche. Pero eso no fue lo único que trajo consigo. Olfateé mientras la brisa avivaba las llamas de mi pequeña fogata y me arruinó la cara. Ese hedor que había olido antes venía con él, caliente y podrido, como un animal atropellado horneándose bajo el sol. Me atraganté y traté de contener la cena. La fogata se encendió cuando el viento la golpeó, arrojando chispas al aire. Observé cómo flotaban hacia el cielo, con manchas de color naranja brillante contra el negro, casi mezclándose con las estrellas. Mientras se quemaban, el viento se apagó y las llamas que había encendido también disminuyeron. El hedor también había desaparecido. Todavía estaba allí en el fondo, pero ya no me lo soplaban en la cara. Una vez que la luz del estallido se atenuó, todo parecía mucho más oscuro. Miré a mi alrededor y temblé involuntariamente, dándome cuenta de lo oscuro que estaba de repente. Miré al cielo y deseé no haber elegido una noche sin luna para mi caminata, miré hacia el fuego y luego me detuve en seco, algo andaba mal. Parpadeé con fuerza y volví a mirar al cielo, las estrellas habían desaparecido. Un segundo ya estaban allí y al siguiente simplemente ya no estaban, como si el viento los hubiera expulsado como si fueran velas. No había nada arriba. Solo una repentina oscuridad por todas partes, que parecía presionar contra la cúpula de luz que mi pequeña fogata estaba arrojando. El infierno. Exclamé, mirando a mi alrededor. El aire no había cambiado de temperatura, todavía estaba fresco pero no frío, pero una gélida sensación de inquietud se estaba asentando sobre mí. Me estremecí de nuevo y arrojé un par de ramas al fuego, luego cerré mi chaqueta y la cerré con cremallera. Donde antes había podido ver débilmente el contorno de los arbustos y rocas dispersos a la tenue luz de las estrellas, ahora no podía ver nada. Ya no había horizonte, el cielo repentinamente negro se mezcló completamente con el lugar donde sabía que estaban las montañas a lo lejos, y no podía ver nada en la oscuridad que se apretaba a mi alrededor. Agarré mi mochila y saqué mi teléfono, lo encendí y navegué rápidamente a la aplicación de linterna. El flash del teléfono se encendió y arrojó una luz intensa al suelo, y luego parpadeó y murió, el teléfono se apagó nuevamente. Presioné el botón de encendido nuevamente pero la pantalla permaneció obstinadamente negra. Mierda, pensé, volviendo a meter la mano en mi mochila en busca de mis llaves. Encontré la linterna en mi llavero y la encendí, que inmediatamente también parpadeó y se apagó. Lo golpeé un par de veces sin éxito, antes de rendirme disgustado y guardar mis llaves y mi teléfono nuevamente en mi mochila. Miré a mi alrededor, temblando de inquietud otra vez. Estaba muy oscuro, no podía ver más de 20 pies a cada lado del fuego. Era casi como si la luz se estuviera volviendo a encender sobre sí misma. No podía oír nada más que el crujido de la fogata, el silbido del viento había cesado. Pero ese horrible olor todavía estaba de fondo, como si hubiera algo muerto cerca y, ¿qué diablos era eso? Escuché un ruido, como si alguien se aclarara la garganta, un ruido espeso y húmedo. Se me cayó el estómago y se me quedó sin aliento en la garganta por un segundo. No estaba solo aquí afuera. Mirando en la dirección de donde venía el ruido, vi un pequeño destello en la oscuridad, y luego otro. Un hormigueo me recorrió la nuca cuando me di cuenta de que había algo ahí afuera, sentado justo fuera del alcance de la luz de la fogata, observándome. Mi hermana tiene un perrito, y recuerdo que una vez me quedé con ella y me miró desde una habitación oscura al final del pasillo, mientras estaba en el salón bien iluminado, no podía verlo en absoluto, pero sabía que estaba allí por la forma en que la luz rebotaba en sus ojos, tenues pinchazos amarillentos en la oscuridad a aproximadamente un pie del suelo. Lo que vi fue así. Solo que en lugar de que los ojos en la oscuridad estuvieran a la altura de las rodillas como el perro de mi hermana, estaban a 6 pies del suelo. Demasiado alto para ser un coyote o incluso un puma, pensé casi distraídamente, tratando de controlar el miedo que burbujeaba dentro de mí. ¿Sí? Sal de aquí.
Grité, de pie y agitando los brazos en el aire. No se fue. En cambio, los ojos bajaron un par de pies, como si la cosa hubiera bajado la cabeza. Me moví lentamente para poner la fogata entre él y yo, y se movió a su vez. Seguí moviéndome alrededor del fuego y él también siguió moviéndose. Me detuve y lo miré, y él se detuvo y me devolvió la mirada. Algo más era extraño, mis pies habían aplastado la grava cuando me giré para mirarla mientras daba vueltas, pero no hizo ningún sonido mientras se movía. La oscuridad ocultaba todo excepto el contorno más simple, e incluso eso era borroso en el mejor de los casos. Aparte de lo que supuse que eran ojos, todo lo que podía ver era una mancha ligeramente más oscura en la oscuridad. Agachado, tomé una piedra y la arrojé en la dirección de los destellos de los ojos. La piedra navegó por el aire y la perdí de vista en la oscuridad, pero juraría que mi puntería era perfecta. No golpeó nada, solo escuché un crujido cuando la roca cayó a la grava y se desprendió. Los destellos en la oscuridad se movían ligeramente hacia arriba y hacia abajo, fuera lo que fuese, no me tenía miedo y parecía estar acercándose. Lentamente, muy lentamente, tomé el estuche del rifle, lo abrí y saqué mi pequeño 22. Tiré del cerrojo hacia arriba y hacia atrás y luego hacia adelante y hacia abajo nuevamente, acumulando una bala. Mientras lo hacía, la cosa se movió de nuevo, los ojos volvieron y bajaron ligeramente, como si se estuviera enrollando sobre sí misma, como un gato listo para saltar. Moví mi pulgar para desenganchar el seguro, tirando de la culata con fuerza hacia mi hombro y apuntando hacia donde supuse que estaría la masa central de la cosa, un poco más de un pie por debajo de donde estaba el brillo de los ojos. No me hagas usar esto. Le grité otra vez. Doar Bleak. Escuché un sonido húmedo, como el gruñido de un perro masticando comida en su boca, y apreté el gatillo. Crack. El sonido de mi pequeño rifle parecía ensordecedoramente fuerte, dividiendo el silencio de la noche como un rayo divide el cielo. Lo bajé ligeramente, mirando por encima del camión hacia la cosa. No se había movido en absoluto después de enrollarse hacia atrás, se había quedado allí, listo para saltar. Pero no había manera de que me lo hubiera perdido, no a esta distancia. Devuelve el cerrojo, pensé frenéticamente para mis adentros, consigue otra ronda, vuelve a apuntar, aprieta el gatillo, crack. Acciona el cerrojo, apunta, aprieta el gatillo, crack. Dim no, crack. De nuevo, crack. Otra vez. Clic. El martillo cayó sobre una recámara vacía. Mi munición estaba gastada, solo había empacado el cargador único de 5 balas y no tenía nada con qué recargar, no contaba con necesitar más que eso. La cosa se movió ligeramente y volvió a gruñir mientras se movía. El destello de sus ojos a la luz del fuego desapareció y perdí de vista su contorno. Bajé mi rifle con manos temblorosas, cambiando mi agarre para agarrar el cañón aún caliente como un garrote, listo para balancear la culata hacia lo que fuera esa cosa. Golpe, algo sólido me golpeó en la espalda y grité mientras giraba en el lugar, balanceando el rifle como un bate. Gritó por el aire, sin golpear nada. Di un paso atrás, respirando con dificultad mientras veía ese brillo familiar en la oscuridad, justo más allá del límite de donde se mostraba la luz del fuego. Se había quedado atrás en segundos y no lo había oído moverse en absoluto. ¿Pero qué me habría pasado si no hubiera salido a la luz? Miré hacia abajo y a mis pies yacía una sola bota de senderismo. Miré hacia la cosa, no se había movido. Estaba allí, mirándome. Volví a mirar la bota, que no estaba en las mejores condiciones. La tela estaba rota y cubierta de barro marrón rojizo. Espera, pensé, agachándome para recogerla. Lo acerqué al fuego para verlo más de cerca. Sangre. La bota estaba cubierta de sangre seca. Mi cabeza nadó y un fuego atravesó mis nervios, la nuca me picaba locamente y mi piel se ponía piel de gallina. Me encontré de rodillas, respirando pesadamente mientras murmuraba, oh, mierda, miré hacia la cosa, que todavía no se había movido. Me quedé de pie y le grité. ¿Qué quieres conmigo? No respondió. Se me cayó la bota. Salté porque había un pequeño pop de una de las ramas en el fuego, pero de repente me asaltó una idea. Me acerqué al fuego y vi una rama que solo tenía un extremo encendido. Lo saqué del incendio y me giré para mirar hacia la cosa. Gruñó de nuevo mientras sostenía la rama, que se elevó hasta convertirse en un gruñido cuando la arrojé hacia ella. El palo ardiente iluminó la noche mientras caía por el aire hacia la cosa, y una emoción horrorizada recorrió mi columna vertebral mientras vislumbraba mejor su contorno, solo por un segundo antes de que se alejara de la luz. Era enorme, grande como un oso pero sin nada de masa, delgado en lugar de voluminoso. Estaba oscuro, tan oscuro que parecía fluir y mezclarse con la penumbra detrás de él.
Tenía 4 patas largas unidas a un torso casi rechoncho, pero no había usado las 4 cuando se movió, usó las delanteras, brazos, para empujarse erguido sobre las patas traseras y luego bailar locamente sobre ellas mientras todo su cuerpo y brazos se sacudían de un lado a otro. Dios, era tan alto. Tal vez 2,5 metros de alto cuando se movía sobre sus patas traseras, y nunca parecía ponerse completamente erguido. Las cosas que brillaban a la luz del fuego parecían ser sus ojos, y el vistazo en fracciones de segundo de su rostro que capté fue suficiente para hacerme dar un paso atrás horrorizado. Parecía casi humano pero mortalmente equivocado, como si tomaras la cara de una persona y la estiraras hacia adelante para que fuera larga, como la cabeza de un caballo. La boca, sin embargo, no era pequeña como la de un caballo, se extendía hasta donde la cara se encontraba con el resto del cráneo. La boca estaba llena de demasiados dientes de aspecto podrido, manchados de rojo en algunos lugares. Creo que entonces mis piernas cedieron. Me encontré sentado en el suelo, abrazando mis rodillas y balanceándome hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué diablos era esa cosa y qué quería de mí? La bota manchada de sangre no me llenó exactamente de esperanza de que fuera amigable. Utilicé una mano temblorosa para agarrar algunos palos más de mi pila de leña y alimentar la fogata. Cualquiera que fuera esa cosa, no había salido a la luz y se había alejado cuando el fuego se acercó a ella. Di un agradecimiento silencioso a cualquier impulso que me hubiera hecho arrastrar tanta madera como lo había hecho. Los ojos habían dejado de moverse nuevamente y parecía que la cosa se contentaba por el momento con sentarse en la oscuridad y mirarme fijamente. Me quedé mirando hacia atrás, tratando de pensar qué diablos iba a hacer, y nos quedamos así por un rato, mirándonos. En algún lugar no muy lejano, un coyote aulló. Los ojos se giraron y se balancearon ligeramente hacia arriba y hacia abajo en la dirección del aullido, estaba olfateando el aire. Se giró para mirarme y gruñó. Cualquiera que fuera el ruido, de alguna manera sonaba insatisfecho. La cosa se giró de nuevo y vi la más mínima mancha de contorno moviéndose hacia la oscuridad, hacia los aullidos. En cuestión de segundos desapareció de la vista, y a medida que desapareció de la vista, también desapareció su hedor. Me senté allí, congelado por un momento. Y luego estallé hacia arriba, con las botas luchando por agarrarse a la grava suelta mientras me ponía de pie. Agarré frenéticamente mi mochila y la balanceé sobre un hombro, me agaché para recoger mi rifle y lo balanceé por su correa sobre el otro hombro, y luego dudé, desgarrado por la indecisión. ¿Me atrevo a arriesgarme? Apreté la mandíbula y traté de tragarme la creciente sensación de miedo. Cogí un pie y di un solo paso lejos del fuego, haciendo una mueca de dolor mientras la grava crujía bajo mis pies, lo que parecía ensordecedoramente fuerte en el silencio que solo el fuego había roto de otra manera. Miré a mi alrededor, con los músculos tensos por la anticipación, pero no vi señales de la cosa. Di otro paso, la grava volvió a crujir, todavía no hay señales de ello. Me relajé un poco, respiré profundamente y comencé a caminar rápidamente hacia el sendero. Una vez que lo golpeé, pude girar a la derecha y tenía suficiente confianza como para seguirlo de regreso al estacionamiento, incluso en la oscuridad. No había dado más de media docena de pasos apresurados cuando me detuve muerto, congelado en el lugar. Podía olerlo de nuevo, el hedor me subía la bilis a la garganta. Con el corazón acelerado, giré la cabeza ligeramente hacia la izquierda y vi ese brillo en la oscuridad. La luz del fuego se había atenuado a medida que me alejaba de él, pero todavía estaba lo suficientemente cerca como para volver a ver ese reflejo familiar de las llamas en sus ojos. Un estruendo salió de la oscuridad, un gruñido. Deslicé mi pie delantero hacia atrás, moviéndome lentamente hacia el fuego, sin apartar nunca la vista de donde parecía estar en la oscuridad. Llegué al lado del fuego y deslicé mi mochila y mi rifle de mis hombros, colocándolos en el suelo y sentándome junto a ellos. Mientras lo hacía, escuché al coyote aullar nuevamente. La cosa pareció gruñir y luego se desvaneció en la oscuridad mientras se alejaba de mí. ¿Qué carajo iba a hacer? Era como si la cosa estuviera jugando conmigo, pero no iba a arriesgarme a salir corriendo otra vez. De ninguna manera quería que me atrapara en la oscuridad. La oscuridad parecía haber matado mi teléfono y mi linterna cuando se instaló, y cualquier antorcha encendida del fuego que tomé se quemaría mucho antes de regresar a mi auto. Todavía tenía mi encendedor, pero no había manera de que eso hiciera suficiente diferencia como para mantenerlo alejado. El coyote comenzó a aullar una vez más, pero el aullido se cortó rápidamente y se convirtió en un gruñido.
Escuché atentamente mientras los gruñidos se volvían dolorosos y luego gritos desesperados, y contuve la respiración mientras se cortaban, reemplazados por los sonidos de algo chasqueando, crujiendo y salpicando. Respiré profundamente, escuchando mientras intentaba bajar el ritmo de mi corazón palpitante. Nada. Una vez más, lo único que pude oír fue el crepitar del fuego. Cerré los ojos, escuché con más atención y grité cuando algo golpeó el suelo a mi lado, arrastrándose hacia atrás sobre mi trasero, alejándose de él, esperando que saltara y me agarrara. Me había alejado unos metros cuando dejé de luchar y me quedé sentado allí hiperventilando, mirando la pila arruinada de pelo gris y sangre roja que yacía frente a mí. Era el coyote. O lo que quedaba del coyote. Era un desastre. Parecía como si todos los huesos de su cuerpo hubieran sido pulverizados y sus patas delanteras hubieran desaparecido por completo, pero de forma irregular, como si las hubieran arrancado en lugar de cortarlas o morderlas limpiamente. Lo peor de todo es que su cabeza estaba orientada en sentido contrario, girada hasta quedar completamente hacia atrás. La sangre se filtraba por la boca abierta y se acumulaba en gotas que golpeaban la grava polvorienta con un suave splat. Me estremecí y abracé mis rodillas con fuerza, balanceándome ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Este debe haber sido el coyote que había oído aullar antes, el que la cosa persiguió. Oh mierda, me quedé, ¿dónde estaba ahora? Di vueltas en el lugar, mirando hacia la oscuridad, y al otro lado del fuego, justo más allá del borde donde terminaba la luz, ese familiar destello doble amarillo reflectante. Todavía me estaba mirando. ¡Que te jodan! Le grité. Caminé hacia el coyote muerto, lo agarré por su cola aún caliente y lo hice girar, alejándolo del fuego hacia la cosa. Cayó al suelo no muy lejos de donde terminaba la luz. La cosa no se movió. Luché para controlar mi respiración, arrojando polvo sobre la pequeña mancha de sangre que se había acumulado donde yacía el coyote. Miré mis manos y también estaban pegajosas por la sangre. Agarré mi agua y enjuagué lo peor, limpiándome las manos en los pantalones para secarlos. Escuché un gruñido y me giré para ver una extremidad larga e increíblemente delgada que se extendía desde la sombra para agarrar al coyote muerto por la cola, arrastrándolo lentamente fuera de la luz. Era difícil ver algún detalle, era casi como si irradiara la oscuridad desde sí mismo, pero pude ver que parecía terminar en una mano que nuevamente parecía humana, pero equivocada. Los dedos eran demasiado largos y estaban articulados en demasiados lugares. Parecía como si alguien extendiera la mano con una colección de patas de tarántula en el extremo de un palo. Hizo una especie de sonido doloroso mientras lo hacía, tal vez la luz lo lastimó. El coyote desapareció de la vista, dejando marcas de arrastre sangrientas en el polvo, y escuché horribles sonidos de desgarro y chapoteo. Supuse que la cosa lo estaba destrozando y comiéndolo. Los ruidos al comer finalmente cesaron y la cosa gruñó, pero de alguna manera sonaba insatisfecha. Volvió a mirarme fijamente. Cualquiera que fuera esta cosa, me quería a mí, no solo al coyote. Cogí algunas ramas más y preparé el fuego, luego me senté y miré los ojos reflectantes en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, debieron ser horas. Encendí el fuego un par de veces más y volví a mirar la cosa. Gruñía de vez en cuando, pero luego se callaba. Por el momento, parecía satisfecho simplemente sentarse y mirar fijamente. Con el tiempo, descubrí que mis parpadeos se hacían más largos y cada vez era más difícil volver a abrir los ojos. Dios, estaba tan cansada, el pico de adrenalina había desaparecido hacía tiempo y me sentía agotada. Solo un segundo, cerraré los ojos por un segundo, pensé, mientras mi cabeza comenzaba a asentir hacia adelante. Me levanté bruscamente y me desperté por completo ante la emoción que recorría mi columna mientras escuchaba un geo gutural y mojado detrás de mí. Me había quedado dormido. El fuego se había apagado y en su mayoría eran solo brasas, que solo emitían un brillo tenue, lo suficiente para que yo pudiera ver que la cosa se había acercado mucho más a medida que la luz había disminuido. Debo haberme quedado dormido durante una hora o más. Poniéndome de pie de un salto, agarré algunas ramas de la pila y las arrojé a los restos del fuego, y luego caí de rodillas para poder soplar frenéticamente en las brasas, tratando desesperadamente de devolverles la vida. La luz se encendió cuando se incendiaron y lo vi sentado allí, demasiado cerca, en cuclillas sobre sus ancas como un perro sentado. Largas patas traseras dobladas hacia arriba, de modo que lo que supuse que eran rodillas estaban levantadas por la forma de su cabeza, y brazos extendidos hasta el suelo frente a él, manteniendo su torso erguido. La luz brilló en sus ojos mientras movía la cabeza para mirarme nuevamente, y silbó mientras se empujaba hacia atrás, retirándose de la luz.
Cuando lo perdí de vista en la oscuridad, escuché nuevamente ese sonido húmedo, como una lengua larga golpeando contra los labios. Me estremecí. Esta vez había podido ver mejor sus ojos a la luz, estaban llenos de hambre y dolor. Pero había una inteligencia allí. Ojos humanos, no enteramente los de un animal. Volvió a mirarme, solo que esta vez no guardó silencio. Seguía gruñendo, y los ruidos que hacía crecían en volumen y frecuencia, casi sonaba desesperado. Rodeaba el fuego, los ojos desaparecían de la vista y luego reaparecían en otro lugar donde gruñía desde la oscuridad, pero nunca entraba en la luz del fuego. No dije nada, solo alimenté el fuego y esperaba que mis existencias de leña aguantaran un poco más. Había traído mucha, pero en ese momento estaba disminuyendo. Luego, finalmente, la cosa hizo un ruido que aún no había escuchado, un silbido más agudo que cualquier otra cosa que hubiera hecho, y miró al cielo, antes de mirarme una vez más. Hizo una especie de ruido de disgusto y luego se dio la vuelta. Escuché que el viento se levantaba y pude oler el hedor de la cosa nuevamente, y de repente simplemente desapareció. A medida que avanzaba la cosa, el olor y la oscuridad sofocante se fueron con ella, y me di cuenta de que podía volver a ver claramente a mi alrededor. El cielo tenía ese color azul oscuro y profundo que se ve antes del amanecer y pude ver algunos pinchazos de luz que solo podrían haber sido estrellas. Se fue haciendo cada vez más ligero hasta que, allí, el sol se asomaba por el horizonte y nunca había estado tan feliz de ver la luz del día como ahora. Esperé otra hora y media, hasta que el sol estaba bien en el cielo y las cosas empezaban a calentarse antes de atreverme a hacer un movimiento. Recogí mis cosas y salí de allí, estremeciéndome al pasar junto a los restos del coyote, solo un parche sangriento de pelaje gris y huesos destrozados. Corrí todo el tiempo, sin detenerme nunca y sin mirar atrás. Cada vez que disminuía la velocidad, volvía a oír el silbido del viento y percibía el olor de algo desagradable, así que volvía a acelerar el ritmo. Horas más tarde, estaba a punto de caer cuando, allí, el comienzo del sendero. Pude ver hasta el aparcamiento. Sin detener mi trote, me estiré hacia atrás y saqué mi mochila, sosteniéndola en una mano y sosteniendo torpemente el estuche de la pistola en mi otro brazo, mientras buscaba las llaves de mi auto en la mochila. Casi tropecé cuando el duro sendero dio paso a la grava del estacionamiento, pero logré mantener el equilibrio mientras corría hacia el auto. Estuve buscando a tientas las llaves, durante lo que pareció una eternidad, antes de abrir la puerta, arrojar mis cosas al otro lado y lanzarme al asiento del conductor, con ambas manos agarrando el volante con un puño blanco. Me miré en el espejo retrovisor y me sorprendió la figura demacrada y de ojos desorbitados que me devolvía la mirada. Había ríos de piel clara en el polvo que me cubrían la cara. Me di cuenta de que había estado sollozando de alivio desde que pude ver el final del sendero. Miré hacia afuera, hacia donde comenzaba el sendero, y vi el polvo del camino arremolinarse mientras el viento se levantaba una vez más. Apresuradamente metí las llaves en el encendido. Encendí el motor, puse el coche en marcha, giré rápidamente y salí a la carretera. Mientras aceleraba de regreso hacia la ciudad, no fue hasta que llegué a la carretera principal que mi corazón dejó de latir con fuerza y mi respiración se ralentizó a niveles normales. Unas horas más tarde, menos tiempo del que me llevó conducir hasta allí, no estaba cumpliendo con el límite de velocidad, estaba en casa, con las puertas cerradas y la luz del sol entrando por las ventanas. Mi teléfono se encendió después de enchufarlo. No trabajas. Así que le envié un mensaje a mi hermana para que no llamara a búsqueda y rescate. Aproximadamente un día después, llamé al servicio de parques y les dije que algunos pumas me habían acechado en el sendero, y eliminaron el área de la sección de información de su sitio web. De todos modos, nadie fue allí, dijeron. No mencioné el auto abandonado ni el maldito maletero, y no le conté a nadie lo que realmente había pasado, y después de todo, ¿quién me habría creído si lo hubiera hecho? No tenía sentido poner a nadie más en peligro. Más tarde, comencé a leer sobre algo de folclore local, pero me detuve bastante rápido. Me encontré con algo que me hizo empezar a temblar ante la descripción del mismo. Estoy bastante seguro de que ahora sé cuál era la cosa, pero decidí que no lo investigaría más y que simplemente trataría de sacármelo todo de la cabeza. Realmente no ha funcionado. Mi aliento se queda atrapado en mi garganta cada vez que entro en una habitación oscura mientras busco a tientas un interruptor de luz. Ya no hago muchas caminatas. Si voy de excursión, lo hago estrictamente por senderos muy transitados y nunca, jamás, paso la noche allí. Tuve que trabajar para trasladarme a una sucursal muy lejos del desierto. Ya no podía soportar sentir un viento fuerte. Estoy en algún lugar donde ahora nieva.
Mi encuentro me dejó con muchas preguntas sin respuesta, pero hay una pregunta que está por encima de todas las demás, y es algo para lo que no estoy muy seguro de querer saber la respuesta. Si eso que leí es real, entonces ¿qué más es real, y se esconde ahí afuera en la oscuridad? Perdí mi trabajo el año pasado, después del divorcio. El papá de mi exmujer era el dueño de la empresa. Me dejó ir con un paquete de indemnización modesto. Fue una época oscura. Como por 6 meses, estuve tomando. De la mañana a la noche. Un suicidio lento y patético. Es más difícil de lo que parece. Matarse, quiero decir. Todas las mañanas, me despertaba, como un fénix que no funciona bien. Solo quería que se acabara. Descender a la dulce oscuridad y sentir nada. Luego, en septiembre, me rechazaron la tarjeta de débito. Ese sonido, ese rasguño que hizo la máquina, indicando que no tenía dinero, que incluso aquí, entre mis compañeros en la ruina, estaba en el fondo. Empecé a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Lo encontré en Craigslist. Profesor sustituto. Dotados/educación especial. Nunca he sido una persona de niños. No me gustan, no los odio. Pero, estaba desesperado. Conducir por el largo y sinuoso camino a la escuela era como ser transportado en el tiempo. Los edificios jeffersonianos evocaban una estética sureña de antes de la guerra. Altos y majestuosos robles prestaban sus sombras en el calor del verano. Todos en la zona conocían la escuela. Privada. Élite. Los graduados iban a Yale, Harvard, Wharton. 2 vicepresidentes y un presidente de la Cámara de Representantes fueron exalumnos. Mi Camry se sentía fuera de lugar en el estacionamiento. Pero, como dije, estaba desesperado. Cuando entré, la recepcionista me miró. Sabiendo, ¿viene por el trabajo de profesor sustituto? Asentí. Venga conmigo, caminó por un largo pasillo. La seguí. Nos detuvimos en una gran puerta industrial con un teclado. Los números sonaron, haciendo eco en el pasillo, mientras ella tecleaba un código. Una esclusa de aire sopló cuando la puerta se abrió, y bajamos unos escalones a una zona subterránea. Se detuvo en la parte superior de las escaleras. Me hizo un gesto para que continuara bajando. Hasta aquí llego yo. Vacilé. Algo no estaba bien. Esto no cuadraba. Ella lo sintió. Pagamos en efectivo. A diario. No estoy orgulloso de ello. Pero, como dije, estaba desesperado. ¿Qué? Empecé. Las instrucciones están en la mesa. Se dio la vuelta y salió, la puerta zumbando al cerrarse, encajando en su lugar con un golpe. Los compresores de aire se encendieron, sellando la puerta. Mis pasos se amortiguaron mientras bajaba, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. En la parte inferior, un pequeño pasillo se extendía hasta otra puerta. Redonda. Como una puerta de Hobbit. Curioso ahora, caminé hacia ella. Mis manos la acariciaron. Madera gruesa y rica. Cálida al tacto. Se sentía viva. A la izquierda de la puerta había un pequeño hueco, con un papel. Simplemente decía reglas. Debajo estos niños son niños especiales, estudiantes becados que se alojan en Westlake. Para su éxito y su seguridad, se deben seguir las siguientes reglas. Cuando los niños empiecen a susurrar, no les dé la espalda. La enfermera los sacará a veces. Cuando vuelvan, no haga contacto visual durante 15 minutos. No intente ayudarlos después de sus visitas a la enfermera. La insubordinación debe ser castigada inmediatamente pulsando el botón. Su pago está en el sobre. No lo coja hasta que el día haya terminado. El incumplimiento eximirá a la dirección de la responsabilidad por los daños. Raro. Pero había un sobre debajo de la hoja con 7 billetes de $100 crujientes. El atractivo del dinero rápido anuló cualquier duda que tuviera. En ese momento sonó la campana. Caminé hacia la puerta del Hobbit, que ahora estaba entreabierta. Dentro había un aula. Curiosamente, los niños entraron por otra entrada. 27 de ellos. Estudiantes de segundo grado. Parecían normales, solo un poco callados. Una carpeta en el escritorio tenía mis planes de lecciones para el día. Empecé a enseñar. Alrededor de las 10 de la mañana, los niños tuvieron recreo. Salieron por su puerta. Miré por la ventana mientras corrían afuera, a un césped, y empezaban a correr de un lado a otro. De repente me di cuenta. Estábamos bajo tierra. Pero eso pensé. ¿Cómo era esto al mismo nivel que el suelo exterior? Tal vez la parte trasera de la escuela bajaba, y simplemente no me había dado cuenta al entrar. Cuando volvieron, su energía era menor. Estaba escribiendo en la pizarra cuando empezó. Un susurro débil, como el crujido de las hojas de otoño. Mi mano se congeló en la pizarra.
Intenté girarme pero estaba atascado. El susurro creció. Como abejas, enojadas, zumbando. Las luces se atenuaron, adquiriendo un brillo de última hora de la tarde. Con el corazón latiendo con fuerza, reuní toda mi voluntad y moví mi cabeza aproximadamente un cuarto de pulgada. En el borde de mi visión, una forma sombría se cernía donde estaba el primer escritorio. Mientras miraba, se fusionó en uno de los estudiantes. El susurro se hizo más enojado, pero sentí que su agarre sobre mí se aflojaba. Moví mi cabeza más lejos, y más formas sombrías se fusionaron en niños pequeños. Torcí mi cuello, mirando a la clase. El sonido se rompió, y todo volvió a la normalidad. Las luces se iluminaron. Después de un largo momento, uno de los chicos levantó la mano. Sí, No sabía su nombre. Honji, dijo. Sí, Honji, respondí. La respuesta es 7, dijo. Me tomó un momento, luego me di cuenta. Estaba resolviendo el problema que había escrito en la pizarra. Como si nada hubiera pasado. Eso es, correcto, tartamudeé. En ese momento, sonó la campana. Miré el reloj. De alguna manera eran las 2:45. Hora de salida. 2 horas y media acababan de desaparecer. Observé cómo estos niños, que hacía unos momentos habían sido otra cosa, se levantaban y salían corriendo por la puerta. Me sentí afortunado de estar vivo. Agarré el sobre. Subí corriendo las escaleras, a través de la compresión de las puertas. Cuando salí, la vi. Parecía sorprendida. ¿Estás vivo? Asentí. Sí. ¿Te veo mañana? Preguntó. Toqué el fajo de billetes en mi bolsillo. Pensé en la fiesta que iba a dar esta noche. Sí, dije, saliendo a la tarde. El sol era cálido, pero cuando miré la escuela, mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Detrás de ella, las colinas se elevaban hacia las montañas Blue Ridge. El viento soplaba, el susurro de las hojas como un susurro. Mi sangre se heló. Necesitaba un trago. Mira, después de todos estos años trabajando aquí, uno pensaría que ya me habría insensibilizado. Pero ver a una vieja entrar por las puertas con media cabeza, tengo que admitir que todavía me sorprendió. Por suerte, a estas alturas, ya tenía experiencia suficiente para disimular mi reacción. Fingí ni siquiera darme cuenta mientras ella me miraba fijamente con su único ojo, o mientras hablaba en perfecto inglés a pesar de que le faltaba media boca. Todo el lado izquierdo de su cara era un desastre enredado de dientes y huesos y lo que parecía carne de hamburguesa. Al menos no podía sentir nada. Ni siquiera podía darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Señor? Preguntó, con la voz temblorosa. Yo creo que estoy perdida. Tengo que encontrar a mi marido. Yo. Me quedé de pie, sabiendo exactamente qué hacer. Estoy acostumbrado a que nuestros invitados estén un poco desorientados al entrar desde esa niebla infinita y opaca que hay justo afuera de la puerta. Si tengo suerte, los meto en el ascensor antes de que se den cuenta de que están muertos. No se preocupe, señora. No está perdida, ha venido al lugar correcto. Sonreí con seguridad, tomándola suavemente de la mano. Por aquí, por favor. Ella se arrastró a mi lado mientras la guiaba lenta y pacientemente por el vestíbulo, ignorando el hecho de que todavía olía a goma quemada. Se maravilló de los pisos de mármol, las alfombras de seda de terciopelo, la fuente de agua adornada con querubines de bronce. ¡Wow! Este lugar es hermoso. Ya no los hacen así, susurró. ¿Sabes? Creo que mi marido y yo vinimos aquí una vez, hace mucho, mucho tiempo. Probablemente antes de que usted naciera. Sí, ahora estoy segura, es exactamente como lo recuerdo. ¿No lo cerraron? Tuve que cambiar de tema. Desviarla antes de que su pensamiento se volviera demasiado claro y recordara su propia muerte. Siempre me siento culpable por mentirle a la gente, pero es más fácil para todos de esta manera. Lo cerraron. Pero su marido arregló algo con nosotros. Un regalo de aniversario muy especial, dije. La está esperando ahora. Por aquí, por favor. Ella parpadeó. ¿Es nuestro aniversario? Dijo. Ay, Dios mío, debo haberlo olvidado. Ay, qué tonta soy. Finalmente, llegamos a los ascensores. Todos, excepto uno, estaban totalmente arrancados, abriéndose solo a pozos vacíos. El único que quedaba me dejaba sin aliento cada vez que lo veía, a pesar de lo profundamente ordinario que parecía en la superficie. Siempre estaba abierto de par en par, como si estuviera esperando. Cuando nos acercamos, miré el indicador del pasillo a su lado. La tensión creció dentro de mí. Y entonces, una de las flechas brilló intensamente, la que conducía hacia arriba.
Respiré aliviado. La llevé al ascensor, y de repente pareció nerviosa por separarse de mi lado. ¿En qué piso está?, preguntó. ¿Qué habitación? No se preocupe por eso. Todo está arreglado. Este ascensor la llevará justo a donde necesita ir, dije. No se preocupe. Es un lugar maravilloso. Ya verá. Creo que le gustará mucho. Con eso, deslicé las puertas enrejadas, empujé la manija hacia adelante en el reóstato, y el vestíbulo se llenó con el lento traqueteo y retumbo del ascensor, hasta que ella desapareció. No hace falta decir que este ha sido el trabajo más raro de mi vida. Debería haber sabido que algo andaba mal desde el principio. Quiero decir, ¿quién diablos es contratado para ser operador de ascensor manual en la década de 2020? Pero el sueldo era demasiado tentador para negarse. Esa anciana fue un ejemplo perfecto de lo que considero un invitado fácil. Sin embargo, me fascinó un poco el hecho de que solía ser invitada en el hotel. Solo he escuchado historias vagas de cómo era este lugar cuando estaba abierto al público. Una especie de resort de lujo, en una época en que esta ciudad tenía una verdadera clase media. Aparentemente, este ascensor nunca parecía funcionar en ese entonces, pero nadie se molestó en arreglarlo. Pero los planes de mantenimiento siempre fracasaban, las fechas de reparación se posponían, las inspecciones semestrales se programaban mal, se perdía el papeleo, los mecánicos llamaban para decir que estaban enfermos. Era como si alguna fuerza superior interviniera constantemente para evitar que alguien lo investigara demasiado de cerca. Supuestamente, un conserje del turno de noche informó una vez haber visto fantasmas mutilados entrando al hotel a altas horas de la noche, entrando en el ascensor y desapareciendo a lugares desconocidos, pero fue despedido como un maníaco. Hoy en día, el hotel está abandonado, y el ascensor y yo somos todo lo que queda. Es un trabajo bastante bueno, considerando todo. Pero, por supuesto, no todos mis clientes son tan fáciles como la anciana. Al peor, lo vi venir. Siempre estoy atento a los periódicos por esta misma razón, y cuando vi su cara en el periódico, mi corazón se hundió en mi pecho. Un hombre mayor, delgado, con una barba larga y descuidada y una mirada atormentada en sus ojos, representado en gris sobre un titular que decía ex entrenador de fútbol y presunto depredador se suicida por policía. Inmediatamente, estaba rezando. Por favor, Dios, no me lo envíes. Ni siquiera quiero mirar a este tipo. Pero, por supuesto, no tuve tanta suerte. Era medianoche cuando entró tambaleándose por la puerta principal. Al menos no estaba tan desfigurado como algunos de mis invitados. Solo apestaba a alcohol y tenía el pecho pintado de rojo con 3 o 4 agujeros de bala. Pero había una mirada salvaje en sus ojos, casi feroz. Estaba de pie en un instante. Buenas noches, señor, saludé con una gran sonrisa falsa. Su suite está justo arriba. Tenemos todo preparado para usted, tal como le gusta. Si me sigue al ascensor. Se quedó allí, parpadeando y aturdido, mientras me acercaba. Pero en el instante en que hice contacto, me apartó las manos de un manotazo. Apártate de mí. Siseó. Tropecé, sorprendido por la violencia en sus ojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Mantuve esa sonrisa pegada a mi cara, con gran esfuerzo. Señor, está aquí para su convención, tartamudeé. Si me sigue, pero ya se estaba tambaleando, murmurando para sí mismo, agarrándose la cabeza como si tratara de meter viejos recuerdos en su cerebro. Había algo allí, podía sentirlo, justo fuera de su alcance. Y luego se congeló. Se giró y me miró. Sus ojos como hielo. Estoy muerto. Estoy muerto, ¿verdad? Eso es lo que es esto. Traté desesperadamente de sofocar el pánico que crecía en mi pecho. Señor, eso es ridículo. Está actuando delirante. Por favor, si tan solo. Intenté poner una mano tranquilizadora en su hombro. Apártate de mí. Gritó con rabia. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú, en realidad? ¿Una especie de demonio? ¿Estás tratando de engañarme, tratando de...? Su voz se apagó mientras miraba al suelo de mármol. Hipnotizado por su propio reflejo. Mirando los agujeros de bala en su pecho. Pasó una mano por las heridas, dándose cuenta de lo entumecido que se sentía, lo profundamente frío. El truco había terminado. Sin embargo, seguí con mis desesperados intentos, las lágrimas corrían por mis mejillas. Por favor, señor. No hay necesidad de teatro, gemí. Todo lo que pido es que entre en el ascensor. Se giró, mirando el ascensor, allí sentado, abierto. Esperándolo. Y luego, aparentemente un instante después, mi espalda estaba presionada contra el suelo y sus manos estaban envueltas alrededor de mi garganta.
Mis pulmones clamaron por aire, pero sus pulgares estaban presionados con fuerza contra mi tráquea, casi aplastándola por completo. Sus manos estaban tan frías, heladas como el hielo. Y todo el tiempo, estaba gruñendo como un animal. ¿Crees que soy estúpido, verdad? ¿Crees que no sé a dónde me va a llevar esa cosa? Entonces hubo una tristeza en sus ojos, y su voz bajó. Cristo. No fue mi culpa. No me lo merezco. Fue todo por ellos. No pude evitarlo. No puedes culparme por eso. No puedes. La distracción de ese momento fue todo lo que necesitaba. Mi mano que agarraba encontró apoyo en un pedazo desmoronado de una vieja estatua de querubín, y la golpeé contra el costado de su cabeza con todas mis fuerzas. Se derrumbó con un gruñido en el suelo a mi lado, y me di la vuelta, tosiendo y jadeando, sintiendo que el aire era como agua calmante que aliviaba mi garganta adolorida, los pulmones marchitos se inflaban de nuevo a la vida. Cristo. Bastardo enfermo. Enfermo, enfermo. Tenía que darme prisa, antes de que se despertara de nuevo. Envolví mi brazo bajo sus hombros, comencé a arrastrarlo por el suelo hacia el ascensor mientras gemía y se retorcía semiconsciente en mi agarre. Por supuesto, cuando me acerqué, una luz se encendió junto al ascensor, la luz que apuntaba hacia abajo. Qué bueno, pensé, pero no era él a quien temía. Realmente no. Por lo general, cuando envío a alguien hacia abajo, tengo que recordarles: por favor, cierre la puerta al salir. Por lo que me dijeron mis empleadores, si la puerta se dejaba abierta, algo podría intentar subir, desesperado por escapar de esa oscuridad infinita. Pero, por supuesto, ya era demasiado tarde para eso. Tuve que enviarlo inconsciente, e incluso si no lo estuviera, no parecía el tipo que escucharía mis instrucciones. Así que me senté allí durante horas, desperdiciando el resto de mi turno, mirando la puerta del ascensor, esperando. En mi mano, agarraba un pequeño botón que mis empleadores me habían dado en caso de emergencia. Listo para presionarlo en el instante en que se abrieran esas puertas, si hubiera algo inhumano adentro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho al oír ese familiar retumbo. El ascensor estaba regresando. Contuve la respiración mientras me deslizaba de nuevo a la vista, bañando la oscura habitación con esa tenue luz amarilla a través de la puerta enrejada, para ver nada. El ascensor estaba completamente vacío. Solté un largo suspiro de alivio, incluso comencé a reír. Tal vez mi suerte finalmente estaba empezando a mejorar. Pero entonces, cuando volví a abrir la vieja puerta chirriante, me di cuenta de algo. Un leve enrojecimiento de la única luz del ascensor. Miré lentamente hacia arriba y me di cuenta de que parecía como si todo el techo del ascensor estuviera hecho de carne viscosa y pegajosa. Innumerables ojos asomaban por todas las entrañas, mirándome. Verás, los demonios no toman formas concretas. Son el caos encarnado, siempre cambiando, moviéndose, transformándose. La cosa que descendió sobre mí tuvo la cabeza de una cabra en un momento, y luego las cabezas de varios bebés, y luego la cara de mi madre, y luego el rostro de criaturas que nunca habían caminado sobre la tierra, nunca habían sentido la luz del sol. Aulló en lo que parecía 1.000.000 de voces a la vez, como los ecos de todas esas almas condenadas que reverberaban en su garganta. Grité y grité cuando fui agarrado por innumerables manos y patas y pezuñas y bocas hambrientas, mi carne inspeccionada por tantos ojos, algunos diminutos como insectos y algunos más grandes que mi cabeza. Fue solo por un milagro que logré tropezar hacia atrás un instante antes de que una de esas innumerables manos retorcidas me agarrara a la garganta. ¡Oh, Dios! Grité mientras me arrastraba sobre mis manos y rodillas. No podía oírme pensar mientras la bestia gritaba a una octava tan antinatural que ni siquiera podía llamarse un sonido. ¡Oh, Jesús! ¡Dios mío, oh, Dios mío! ¿Dónde estaba el botón? Lo estaba sosteniendo hace unos segundos. Dios, debo haberlo dejado caer. ¿Esa criatura lo tenía? Con mis torpes tanteos, me habría atrapado ya, pero parecía estar distraído por su propia forma tumultuosa, luchando por moverse con la velocidad a la que cambiaba constantemente, tratando de caminar sobre pies que cambiarían a tentáculos y luego a caras y luego a ojos debajo de él. Logró solidificar solo un brazo inmenso concretamente, usándolo para arrastrar ese enorme montón de carne y hueso en constante cambio hacia mí. Ahí estaba. Al otro lado del pasillo. El botón estaba en el borde mismo de una abertura del ascensor, aterradoramente cerca de caer en el pozo abierto y perderse por completo. Me abalancé sobre él, pero la bestia me agarró por el tobillo con una mano, y grité cuando lo torció casi hasta el punto de romperse. Podía sentir que me arrastraban hacia atrás.
Una humedad, como si me estuvieran forzando, con los pies por delante, entre un par de mandíbulas masivas y hambrientas. ¡No! Dios, ¡No! grité. Oh, Dios, por favor. Era como una bestia primitiva en este punto, retorciéndome salvajemente contra las garras de un depredador hambriento. Arañando, gritando, aullando, retorciéndome, luchando como el infierno por cualquier centímetro de terreno que pudiera hacer, cualquier indicio de progreso, hasta que por fin, logré golpear un puño contra el botón, solo momentos antes de que se deslizara por el borde del hueco del ascensor y desapareciera. En el momento en que lo presioné, el vestíbulo se consumió con una luz cegadora. Los ángeles eran los opuestos visuales de los demonios. Donde uno era un caos loco, el otro era un orden absoluto. En lugar de carne cruda, estaban construidos con matemáticas perfectas. Pseudoestructuras arremolinadas construidas a partir de geometría sagrada, espirales de Fibonacci y cubos de Metatron y otras construcciones de aritmología kircheriana aún por categorizar por el hombre, formas más allá de nuestra comprensión, todas de un color más brillante que el blanco, que emanaban una luz tan brillante que casi estaba más allá de la vista. Era maravilloso y brillante y hermoso, y sin embargo no podía soportar mirarlo por más de un segundo. Estaba tan lejos de mí que mi mente mortal palpitaba con el esfuerzo de intentar comprenderlo, incluso por un momento. Si fue doloroso para mí, para el demonio, debe haber sido agonizante. La criatura gritó cuando fue bañada por esa luz sagrada, retorciéndose y agitando mientras la sola presencia del ángel derretía toda esa carne más rápido de lo que podía regenerarse. Todo lo que tenía que hacer era flotar hacia adelante para empujar a la bestia hacia el ascensor, todo mientras yo estaba allí, aferrándome desesperadamente a mis oídos, tratando inútilmente de escapar de ese horrible grito que podía sentir en mis propios huesos. Y luego, el crujido de la puerta del ascensor. El ding. El lento retumbo de su largo descenso, de vuelta a las profundidades. Y por fin, un silencio cayó sobre el vestíbulo. Cuando abrí los ojos, el ángel se había ido. Allí, en el suelo, había un cheque. En la parte superior izquierda, algo inescrutable estaba escrito en hebreo denso, y debajo de mi nombre estaban las palabras 2073. En el memorándum decía pago por riesgo, y en la esquina estaba escrito, con letra perfecta, postdata. Por favor, no use el nombre del Señor en vano en el futuro. Gracias.